Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Desde siempre, Manuela Gómez se interesó por los temas holísticos y espirituales. Estudió medicina en Colombia, pero quería algo más, porque el enfoque de la medicina occidental no abarcaba el ser en su totalidad. Viajó a Nueva York a especializarse en medicina tradicional china. Luego estudió homeopatía en una institución alemana y después medicina japonesa en Boston. En este episodio hicimos un recorrido por su experiencia viajando y descubriendo prácticas curativas milenarias de otras culturas. Además, hablamos sobre la toma de decisiones trascendentales y la búsqueda del anhelado equilibrio en la vida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con una súper invitada, con Manuela Gómez, la doctora Manuela Gómez. Manu, gracias por aceptar la invitación. Te conocimos hace unos días grabando otras cosas y desde que te escuchamos quedamos como súper antojados de invitarte a No hay banderas en Marte, compartir este espacio porque quedamos como súper enamorados con lo que escuchamos de ti, de tu historia, de tu trayectoria profesional y sentíamos que iba a ser muy valioso para la gente. Creo que tienes una sabiduría ahí muy bonita para compartir. Qué rico, muchas gracias a los dos. Me encanta estar aquí, me encanta compartir de manera fluida como lo que vaya surgiendo y como digo yo, siempre hay como sincronía y a alguien le llega como si lo necesitara, si era la palabra que estaba esperando. Entonces, bueno, qué rico, muchas gracias a ustedes. Gracias, Manu, por sacarnos es una tardecita de tu ocupada agenda. Para mí también. Cuando te conocimos, que estábamos grabando con otro propósito, yo estaba cuadrando el audio y le dije, cuéntame qué estudiaste, y para poder cuadrar el audio me soltaste, como yo soy médica de acá, pero me fui a estudiar a no sé dónde, y yo dije, ¿cómo así? Cuéntanos un poquito, porfa, qué estudiaste acá en Colombia y luego qué te fuiste. Bueno, realmente yo estudié medicina en la Universidad CES, aquí en Medellín. Fue muy especial porque yo terminé el colegio en 11 convencida en que yo me quería ir por fuera de una a estudiar medicina natural, que era como mi gran pasión, y después pues regresarme pues a hacer la práctica acá. Pero tuve la fortuna de un consejo sabio de un gran maestro, Jorge Carvajal, el doctor que yo digo que es como el papá de mi camino en este recorrido, que me dijo, no te voy a dejar ir a ninguna parte sin antes hacer medicina convencional acá, lo cual tenía toda la razón, fue muy hermoso. Estudié entonces toda la carrera de medicina y antes de graduarme hay como un semestre especial donde uno se puede ir a hacer un intercambio. Yo creo que es un anhelo como muy profundo donde todos los seres humanos, independiente de la carrera, es como que queremos terminar e irnos, sea después del colegio, a estudiar algún idioma, conocer. Creo que es una experiencia transformadora. Uno siempre que se va a cualquier lugar a hacer lo que sea, siempre llega transformado. Total. Entonces pude hacer un convenio con una universidad en Nueva York para irme a estudiar medicina tradicional china, que era una de las especialidades que yo quería para complementar mi medicina. Y fue como el primer lugar al que fui. No me había terminado de graduar de medicina cuando me fui durante un semestre a hacer ese como es posgrado, digámoslo así, en medicina tradicional china. Entonces estuve en Nueva York. Ahorita les contaba así por encima que fue una experiencia maravillosa porque Nueva York es una ciudad como muy caótica, como que a uno lo envuelve en ese remolino natural que existe en Nueva York, que además es mágico y es abrumador en medio de todo, pero además es lleno de oportunidades y de experiencias muy valiosas, de arte, de tantas cosas ricas que uno encuentra allá, pero que fue como la primera vez que yo logré encontrar, además después de unos años muy intensos de medicina, como ese centro. ¿Cómo así uno encontrar su centro en Nueva York? Eso como es un poco como contradictorio. El orden de medio del caos. Sí, exacto. Y la verdad es que así fue para mí, fue muy especial. Ahora les cuento un poco más a profundidad de eso. Después de ahí yo terminé y me regresé a Colombia porque necesitaba terminar pues como el internado de medicina, que era lo que me faltaba. Y después de ahí, durante ese internado, estudié también en una universidad alemana toda la homeopatía y
fue maravilloso, aprendí un montón, fue súper especial, tuve contactos muy interesantes con profesores que hoy todavía pues me veo con ellos, viajo, congresos, etcétera. Y después me regresé a una experiencia muy interesante que era, me fui a Boston a estudiar medicina japonesa, pero era semipresencial. Entonces era 3 semanas en Colombia, 1 semana en Boston, 3 semanas en Colombia, 1 semana en Boston por 1 año. Fue muy retador, pero fue muy hermoso, además que yo ya medio había empezado a trabajar, yo ya no estaba como en una época para decirle a mi papá, pues, págame otra vez, pues, como la gran oportunidad y el regalo que me diste de todas las posibilidades. Entonces era muy lindo porque literalmente yo tenía una tarjeta de crédito, me la gastaba 1 semana en Boston, venía 3 semanas, la terminaba de pagar, liberaba del cubo. Literal, me volvía otra vez y así me pasé 1 año, o sea, pagando la tarjeta de crédito en 3 semanas mientras estudiaba, porque además era también estudio diario, muy intenso porque eran como un módulo de estudio diario y tú podías hacer el examen hasta las 12 de la noche. Entonces en el día tú tenías que sacar el espacio para estudiarlo y hacerlo y no había festivos, sábados, o sea, era seguido por 1 año entero, muy especial. Y pues iba 1 semana intensa de trabajo, de estudio, de todo allá y volvía y así fue. Y digamos que esa ha sido como mi experiencia de vivencias y experiencias por fuera. Hay algo, Manu, que desde el día que tú muy por encima nos contaste eso en la otra oportunidad, que me pareció muy interesante, y era sentir que tú habías descubierto que la medicina occidental de una u otra forma no era suficiente y que tenías como esas ganas de explorar otras medicinas. O sea, ¿de dónde crees que nace esa inquietud tuya? En ese momento de la vida. O sea, hoy siento que hay un gran auge en Internet, ha hecho que la gente también se preocupe más por tener pronto una mejor calidad de vida, pero en ese momento creo que la información era también más limitada, el mundo era diferente, y con todas las posibilidades de especializarse en cosas que también dan mucho dinero, no sé, anestesióloga o lo que sea, decir, no, yo voy a tomar otro camino. Lo mío es otra cosa. Total. Pues esta historia la he contado varias veces, pero es muy linda y yo le echo la culpa siempre a una prima que cada que me oye se muere de la risa y me dice, no. Yo, sí. Yo tengo una prima mayor que es más hermana que prima, que fue súper inspiradora para mí. Ella era mayor, entonces era de esas primas ídolo, ¿cierto? Como que uno siempre así. Y ella siempre fue muy amorosa conmigo y fuimos muy cercanas. Entonces desde muy chiquita ella era súper creyente en las energías, en la meditación, y desde muy chiquita ella me fue metiendo en ese mundo. Entonces yo muy chiquitica me leía pues libros interesantes de la energía, meditábamos, hacíamos rituales el 24 de diciembre, el 31, nos hacíamos reiki, aprendíamos diferentes técnicas. Entonces yo creo que tengo un amor y una pasión muy grande por todo ese mundo sutil. Ella me indujo a ese mundo sutil que hace parte de nosotros y que apenas ahora estamos siendo más conscientes de él. Entonces yo desde muy chiquita, pues claro, en ese mundo metida, entonces íbamos a cuanta persona por ahí había interesante que nos enseñara bioenergéticos, grupos de estudio, meditaciones, en una época en donde eso no era pues tan que no eran tantos en ese momento. Claro, también. Sí. De hecho, mis papás cuentan que yo desde muy chiquita decía pues que iba a ser doctora y que ellos alguna vez me oyeron decir que yo iba a ser una médica bioenergética y ellos decían, ¿de dónde sacó eso? Como que acá nunca hemos ido, nunca nada. Sí, como que ese término es tan rebuscado. Y bueno, pues supongo que era en medio de todas las conversaciones profundas con mi prima y después de haber, en serio, en el colegio yo ya iba a bioenergéticos, yo ya había aprendido esencias florales, yo ya había pues como conocido un poco más de esas medicinas. Me apasioné, me enamoraron. Y esa fue la razón por la cual yo quise estudiar estas medicinas, pero yo nunca me imaginé estudiando medicina convencional. Yo decía, es que yo quiero ser otro tipo de medicina. Y después de ese gran consejo, pues dije, bueno, está bien, lo cual hoy agradezco mucho porque no podría hoy aplicar la medicina que yo hago en Colombia si no tuviera la medicina convencional. Entonces ahí pues ya empecé en la universidad, convencida de lo que quería era eso. De hecho, yo no sabía, no se me olvida, en la entrevista de la universidad, yo decía, ay, no, ahora me descartan. Eso te iba a preguntar, porque claro. Los médicos, pues claro, hay un... muy cerrados. Exactamente. Eran sí. muy cerrados y en esa época más. Yo la verdad creo que no lo confesé, para ser muy sincera.
tuve un impulso muy lindo en el último año del colegio en 11, cuando uno hace el proyecto de grado, que es como la tesis. Yo dije, este proyecto lo voy a hacer para mí, no para el mundo, pues no para la gente, no para los jurados. Y fue muy especial porque hacían unas premiaciones, entonces había una premiación de medicina, otra de ingeniería, otra de así. Y el último día de colegio en el grado, pues yo lo menos que me imaginaba era ganarme ese premio, pues porque habían estudios de oncología y de cáncer de mama y de todo. Y yo me acuerdo que cuando mencionaron que mi proyecto había sido el ganador de medicina, yo no me podía parar de la mesa, yo me quedé como pasmada de decir, wow, como que ahí yo dije, la vida me está diciendo, es por ahí, ese es el camino. Y ahí pues entonces arranqué medicina. Fue muy lindo porque ya pues como en cuarto, quinto semestre que uno empieza a rotar en las clínicas, ya pues la gente me conocía más, los amigos pues desde el principio, pero los profesores más, y entonces los profesores siempre decían que ellos tenían la esperanza de que yo me torciera. Que yo en el camino me iba a ir seguramente por neurología, por pediatría, por cardio, por cualquier otra especialidad. Entonces, bueno, como que fue muy lindo porque yo siempre fui muy firme en lo que yo quería, como creyendo en lo que era pues mi vocación, que ahorita hablamos un poco de eso, que me gustaría profundizarlo, y así fue pues como terminé como en ese proceso. Manu, tú ahorita decías que hay como una necesidad, como una cosita que le pica a uno cuando está como en esos años, ya quizás terminando el colegio, ahí por medio de la carrera, y que todos sentimos como unas ganas de partir, como de irnos, como de explorar otras cosas. Y cuando lo dijiste me puse a pensar que en realidad es que hasta ese momento también somos muchas cosas de lo que la familia nos ha inculcado. O sea, claro, crecemos y somos muy el reflejo también del entorno que nos ha tocado. Y es también como esa necesidad de reconocernos fuera de ese entorno. Pues como que creo que fue un poco lo que te pasó en Nueva York, y quizás por eso también fue una experiencia tan mágica. Yo lo digo, a nosotros, bueno, a ti quizás te pasó antes, a mí me pasó en México, y yo digo que fue una experiencia absolutamente transformadora, porque era como salir de verdad del capullo. Claro. Y decir, bueno, estoy yo sola para acá, y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera hacer, lo que yo decida hacer, sin mi familia, sin mis amigos, sin el colegio, sin esas instituciones sociales pues que influyen tanto hasta un momento de la vida en esa versión que estamos construyendo. Así es, impresionante, sí. ¿Sabes qué? Yo creo, y hablaba esta semana precisamente con una paciente muy linda que me decía como que tengo como una sensación y una necesidad de quererme independizar, ¿cierto? Y muchas veces yo creo que esa necesidad de independencia, que al final es lo que tú estás diciendo, es la necesidad de la búsqueda de empezarme a encontrar yo con yo, ¿cierto? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Cómo sería mi rutina si yo no tuviera lo cotidiano habitual del hogar y de la familia en la que estamos y en la que crecimos? Que es sin duda pues una experiencia muy especial, y yo siempre digo, todos los seres humanos deberíamos vivir solos antes de casarnos, juntarnos, irnos, o sea, antes de cualquier cosa, pues, o vivir la experiencia por fuera. Entonces yo creo que sí, puede ser también como la unión de dos cosas, pues uno, pues qué rico los idiomas, las culturas, pero al mismo tiempo la necesidad de uno tener esa soledad. Hay una diferencia muy grande entre la soledad y la solitariedad. Yo la explico mucho, y es que la solitariedad es la ausencia de otro, cuando alguien me hace falta, cuando alguien partió y lo extraño, o cuando hace rato no estoy con mis amigas, como que estoy solitaria y necesaria de tener como una conexión con mis amigas. Y la soledad es la presencia de uno mismo, ¿cierto? Que no hay una mejor compañía. O sea, ¿qué mejor compañía que uno mismo? Primero, siempre vamos a estar de acuerdo. Segundo, nunca vamos a tener discusión. Nadie me va a llevar la contraria. Nadie me va a llevar la contraria. No hay discusión. Y al final es la mejor forma o el mejor momento para empezar a trabajar el autorreconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi profesión? ¿Cuál es mi vocación? Esas preguntas tan existenciales que surgen, tan profundas, y que a veces uno en medio de la cotidianidad se va yendo, pues yo soy lo que me tocó, y la universidad, y entonces me fue llevando, entonces me invitaron a este proyecto y me fui por ahí, y se va como yendo por el río. Y al final es como hacer una pausa en soledad y definir qué quiero. Me parece maravilloso lo que estás diciendo, porque siento que en el proceso pues de formativo de nosotros y desarrollo del ser humano,
nunca sacamos un espacio para hacernos esas preguntas, o sea, como que eso nunca ha estado dentro del guión. Y ahora que lo pones así, y me parece tan importante, se me ocurre que muchas de las crisis que vamos teniendo más adelante, como en otros momentos de la vida, pues son en correspondencia a esa falta de respuestas ahí. Porque una pregunta muy importante es ¿qué voy a estudiar, por ejemplo, en nuestra sociedad? Por muchos años estuve muy enfocada a qué voy a estudiar, como de qué voy a vivir. Literal. Que era como que lo que tenía más relevancia en algún Sí, momento. la pregunta no es qué me gusta hacer, no, la pregunta es qué voy a estudiar porque necesito vivir de algo, Claro. de qué voy a vivir, ¿cierto? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? O sea, esas preguntas han estado dentro del guión, pero estas que tú acabas de mencionar, como que siento que nunca han tenido un espacio y que quizás tienen mucho que ver con esas cosas no resueltas que vamos nosotros como tapando y tapando y tapando y tapando, y hay un momento que la vida te dice, o sea, mira que es que ni siquiera te conoces, o sea, mira que ni siquiera te has dado la oportunidad de escucharte, sino que has seguido como en piloto automático. Y sabes que los viajes yo siento que son un momento súper especial, independiente de si es un viaje largo de estudio o si es un viaje de paseo o si es un fin de semana de conocer un nuevo lugar, son espacios que permiten mucho espacios vacíos. Y el espacio vacío es el espacio de máximo potencial creativo, ¿cierto? Entonces, porque cuando tú estás solo como en ese vacío es donde de ahí pueden surgir un montón de cosas. Entonces, realmente, como que yo siento que los viajes son un buen momento para hacerse esas preguntas. Yo muchas veces tengo pacientes y seguro a todos nos ha pasado, es como que estoy en un momento como abrumado, como que me voy a ir para Palomino una semana a retirar. Entonces como que todos estamos buscando retiros, porque yo también siento que esos espacios donde acá muy poquitas veces salimos a caminar, ¿cuándo? ¿Dónde? Se sale uno a caminar y se encuentra medio mundo, se embolata porque le dice, vení un cafecito aquí, no sé, pero cuando estamos en viajes, pues no nos vamos a encontrar a nadie conocido, vamos sin rumbo, entonces es rico como que salgamos hoy a caminar, o en Europa o en Estados Unidos o en donde sea que estemos, y uno sale a caminar, uno va viendo qué se encuentra y encuentra inspiraciones en las vallas, en la naturaleza, en las personas, en el metro, en cómo vivirá la gente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo todo el tiempo me estoy preguntando, yo me monto un metro, en un tren, y yo soy como que, ¿este qué hará? ¿Tendrá familia? Yo. Mira, Te presento ¿cierto? al guionista Total. de la vida. Total. Entonces es muy bonito porque uno diría como que acá hay pues 10 personas en este vagón y como que wow, ¿qué hará cada persona? ¿Qué trabajará? ¿Cierto? Mi esposo me hace mucho reír porque yo me lo pregunto y lo dejo ahí pendiente, él se lo inventa. Entonces arranca, no, es que mira, eso viene de una junta que está... Yo, A mí ay, me van a hacer las novelas. Novelas. Yo creo que no es la hija de él es como el padrastro porque la que se acabó de bajar y yo no. Sí, Yo me hago sí. toda la Esos historia. dos toda la vida se han enamorado, pero nunca siempre van en el mismo vagón a la misma hora. Yo sé sé, que yo, ay, no, ¿qué es estas novelas? Pero sí, es digamos que la posibilidad de encontrarse con culturas distintas, con sabores, con olores, con espacios, con tantas cosas que uno logra en los viajes, como disfrutar tan distintas que se vuelven inspiracionales, que se vuelven momentos de calma para entrar un poquito en ese centro, en esas preguntas tan profundas que uno además pues las va a encontrar, ¿cierto? Sabes que ahorita que lo mencionas, me pongo a pensar, hay mucha gente que nos escucha, han habido muchas discusiones de si volver a Colombia, de si no volver, de yo por acá no me quedo, solo es un periodo, y hay algunas personas que dicen, no, yo encontré acá lo que nunca había encontrado en Colombia y me siento más feliz que nunca, y creo que está relacionado con eso. Creo que algunas personas de pronto, la familia, la cotidianidad, los amigos, el grupo de amigos, el trabajo, no les dio un espacio, la rutina para pensarse ellos mismos, y de pronto cuando se fueron por un tiempo a estudiar o a divagar en otra parte, se preguntaron y se encontraron con eso de pronto en otra parte del mundo. Total. Y dijeron, yo acá no me voy porque esto que estoy sintiendo. Total. En estos días yo leía una frase que me pareció súper precisa y decía como hogar no es donde naciste, sino que hogar es donde tus ganas de escapar terminan. Y creo que es mucho con eso. Creo que cuando uno está como pleno con uno mismo, como que esas ganas de escapar y de salir corriendo y como ese desasosiego, llamo yo, como que sentirse como en calma, ese es el lugar. Total.
Voy a volverme un poquito romántica, pero muy real, ¿cierto? Yo creo que no hay una historia definitiva, o sea, es mejor estar aquí o estar allá, no, no hay, ¿cierto? Para cada uno es distinto. Hay varios términos que yo utilizo. Uno es, para mí, de las peores enfermedades que existe es la insatisfacción, que cada vez se va volviendo más y más común. Y a veces yo siento que esa insatisfacción, que es un mundo en el que el siglo hoy en el que estamos nos ha metido, porque es una necesidad de saciar como unos deseos muy materiales, muy económicos, muy de poder, muy de ego, muy de un montón de cosas que al final no nos llenan realmente por dentro, ¿cierto? Pero con lo que tú decías de la frase es como que es qué rico como ir, buscar, explorar, y qué rico poder sentir en el fondo también la certeza de me quiero regresar, o sabes qué, no, aquí yo encontré mi hogar, o sea, yo sé que esta no es mi raíz porque aquí no nací, acá no está mi familia, pero al final yo acá me siento como en mi lugar. Y al final es como ese lugar interior, yo le llamo como el espacio sagrado del corazón, es donde logramos percibir y sentir la gran plenitud de la vida, no importa dónde esté, ¿cierto? Al final es estar yo bien y con los que estén a mi alrededor, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, una tía que vive en México y todos somos tía, pero devuélvete, acá está toda la familia. Ella me dice, pero es que yo también tengo otra familia aquí en México, o sea, yo ya hice otra familia acá y yo puedo ir las veces que yo quiera. Y sí, o sea, como que esa necesidad también de traer, si está bien allá, puede ir, venir, o sea, que no hay un ideal, ¿cierto? Y sería muy egoísta decir, no, lo mejor es devolverse, es que no, porque lo que tú dices, hay personas que han encontrado su hogar, su centro, su otra familia ahí. Y hay un término también muy lindo que menciono mucho y es la distancia sanadora. Hay personas que logran en ese, a veces hay relaciones que no son tan fáciles o tan sanas estando conjuntas, y a lo que hablábamos ahorita de la independencia, de irse o no irse, pero relaciones donde uno dice es que yo amo a mi mamá, la quiero tener, pero me encanta verla, pero es que no podemos vivir juntas. Entonces al final encuentran en un escape, ¿cierto? Vivir por fuera como el ideal. Yo le digo eso, distancias sanadoras. Hay unas distancias que sanan, o sea, hay personas que están mejor con X o Y personajes de su familia en distancia, que se ven 1 o 2 veces al año, que disfrutan, que y cada que gozan. se ven es perfecto. Es perfecto. Pero si pasaran más tiempo. Exacto, ya no sería ideal. Entonces es muy lindo porque es comprender en la diferencia, en la perfección de cada uno de los seres humanos con su propia historia, con sus circunstancias, con los lugares que lo llaman, con todo, como una perfecta armonía para cada quien, ¿cierto? Como que no hay un ideal. Manu, eso que acabas de decir, creo Las que distancias tanta sanadoras. gente vive eso. Creo que Más de la que uno se imagina. más de la Sí, que uno se imagina. Inclusive no solo a nivel de las relaciones familiares, laborales, pues cuántas veces personas no se van y dicen acá tengo una estabilidad económica que no voy a tener en ninguna otra parte y esto me da, entonces con esta estabilidad económica me puedo volver a saludar a mi familia en las veces que yo quiera. Pues sí, por eso digo, son circunstancias de cada uno. Sí, como que no hay verdades absolutas, porque la vida de cada uno de nosotros es como tan singular que funcionan cosas completamente diferentes. Así es. Y a los que les funciona estar todos juntos, hay familias que yo soy súper romántica y siempre le digo a mi mamá y a Alejo que yo me hubiera soñado así como una hermana gemela, que juntas para todos lados. Y dicen ellos, ¿y si pelearan todo el tiempo? Y yo, no, pero ¿por qué vamos a pelear? Sí, total. Hay relaciones, o sea, hay circunstancias, hay casos de hermanos que se aman y no se imaginan la vida separados, pero hay otros que encontraron la mejor dinámica para vivir, no sé, viéndose una vez al mes, una vez al año. Y sabes que cosas como estas, como que una persona vive una situación traumática, pues en esa época tan violenta que vivimos en nuestro país en algún momento, y de pronto hubo como a nivel familiar cosas densas, historias, de pronto irse de este lugar es también sanador. Sí, Pues sí, es sí, como sí. que es que nos mataron al papá, al hijo, al hermano, pues yo qué voy a saber. Entonces también encuentran como otros lugares que los abrazan en una forma distinta de la perspectiva de la vida, de seguro no el miedo y otras cosas, como otros que dirán, cuando yo regresé a mi casa y a mi hogar y a mi familia fue que volví a encontrar el hogar, lo realmente valioso de la vida. Entonces vuelve y juega como en la dualidad. Yo siento que hay como un gran combo que se ha ido
como por el tema de ofertas culturales, de que no se encontraron mucho con la idiosincrasia colombiana, no sé, con el vallenato, con ese tipo de cosas que hacen parte de nuestra tradición y que son, hacen parte de nuestro folclore, pero que también están ancladas a veces a prácticas, no sé, machistas o que hay gente que dice, no, es que yo con eso no me identifico. Yo con el aguardiente, pues, y esas cosas, no. A mí me encanta, no sé, la ópera o el jazz y me voy a New Orleans, bueno, no sé, porque en realidad ya, y eso es lo que me llena y eso es lo que quiero vivir todos los días de mi vida. Y se encontraron. Ahora, yo siento también, ahorita antes de grabar, y lo hemos dicho en varios episodios, que no es una condición, pero hay momentos. Siento que hay momentos en la vida, siento que casi todos los que nos hemos ido en algún momento pensamos, ¿cómo será volver? Pues allá hay una forma u otra. A veces volvemos y decimos, no, definitivamente no. O sea, tenía que volver tenía para la idea darme de que no. cuenta que no, que tenía, que estaba mejor donde estaba. O una peor, hay momentos en que uno se pierde y ni aquí ni allá. O sea, uno dice, ¿será que pues no estoy acá del todo bien, pero vuelvo? Y tampoco, porque ya no hago parte de eso. Creo que ese proceso es, creo que a muchos migrantes que llevan largo tiempo les pasa. Como que entran en una dualidad ahí de, hombre, ¿será que me devuelvo? Porque ya está todo, pero luego acá no sé, no encajan. Voy a conectar ahí con un pendientico que nos quedó ahorita de lo que me preguntabas, Lauri, de la medicina oriental a la occidental, sí, y que sí. Hay un símbolo que es para mí súper importante, que es el símbolo del Tao, o el Yin y el Yang, que todos conocemos, que es esa figura que representa el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio de la vida en todo. Pues el Tao es, literalmente, describe el equilibrio, y el Yin y el Yang, esa figurita, simplemente nos muestra que hay una espiguita de luz dentro de la oscuridad y que en la gran luz siempre hay una sombra, ¿cierto? Y es muy bonito porque lo que yo hice fue como que eso, como que la medicina occidental para mí era pues con lo que nacimos y crecimos y era lo que había, pero no era lo único. Entonces conocer toda esa otra vida de las medicinas orientales y traerlas acá era como terminar de completar ese Tao. Es decir, dentro de una medicina científica con súper estructurada, súper basada en la evidencia, súper todo, había una espiguita de luz que simplemente mostraba y trabajaba en los campos más sutiles. La energía, la emoción, lo espiritual, pues todo lo que hay de profundidad ahí, que a veces en medicina convencional nos quedamos como, ¿yo qué hago acá? ¿Cierto? Pues como que yo cómo le ayudo a esta persona con un miedo, con el autoestima, con el propósito, con todo esto. Y lo mismo siento, y hoy precisamente pues colectivamente está sucediendo, es como los orientales están hoy buscando todo lo científico, todo lo occidental, y es miren cómo automática y naturalmente pues la vida misma se va encargando de encontrar ese equilibrio. No es el uno ni es el otro, es como en conjunto somos más, porque al final no puede haber una totalidad o una completitud sin ese pedacito de luz o sin ese pedacito de sombra, ¿cierto? Y ahí me voy más lejos con tu pregunta que me acabas de decir, y es, cuando uno se va, logra como descubrir, aprender, conocer, y siempre al interior lleva ese pedacito de uno acá. Es que esos somos, esas son nuestras raíces, esos son nuestros ancestros y esa es la información que traemos, ¿cierto? Pero también al final, donde quiera que estemos, vamos a tener ese pedacito de nosotros, y se encuentra uno mucho cuando hay personas por fuera, las comunidades, los colombianos, sí, los no sé cómo, y todos junticos, y vamos a hacer hoy frijoles, y vamos a juntarnos a oír vallenato, y no sé qué, porque es como uno regresando un poquito a ese pedacito de uno que también los vuelve a sentir completo, ¿cierto? Como pasa también el hecho de que si vives allá y vienes acá y te recargas un poco y vuelves. O lo mismo pasa con lo que es los que están aquí, que van y buscan su cultura por allá y la traen un pedacito acá. Y creo que también en todas partes hay de todo. Colombia en general, pues el aguardiente, el chicharrón y el vallenato, pero al final también tú te vas y encuentras el grupo de estudio de música clásica, sí, de barroca. Sí. Entonces como que yo siento que hay de todo en todas partes. Y hay algo muy lindo de la digitalidad de hoy también, y es como nosotros podemos estar aquí hoy. Hay una experiencia muy linda que
que yo he querido hacer mucho y es, yo no sé si ustedes se han leído Las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari. Ah, sí. Divino. Es un libro donde cuentan la historia de un personaje que va por diferentes partes del mundo. Entonces tú lees el capítulo de Turquía y tú casi que crees que conociste Turquía por la experiencia que te cuentan. Y después no sé cómo. Y es muy lindo, yo siempre lo he querido hacer y lo voy a hacer algún día. Y es como, voy a coger a mis hijos, voy a coger a mis chicas que trabajan conmigo en el consultorio y les voy a decir, bueno, hoy nos vamos a ir a hacer un viaje y nos vamos a ir a comer allí una comida turca y vamos a hablar de Turquía. Y es como que no importa dónde estés, podrías casi que conocer. Tú pones un video y te vas a hacer un paseo por el Bósforo y lo puedes hacer, ¿sí me entiendes? O puedes irte a conocer la Torre Eiffel en un video y ya hoy en día con las gafas, o sea, como que uno puede estar en cualquier lugar y puede casi que imaginariamente irse y conocer ese otro lugar, que también se vuelve un anhelo muy lindo, porque al final a veces uno tiene la posibilidad y qué delicia ir a, no sé, a qué parte del mundo quisiéramos. Pues no es tan fácil a veces, pero tampoco tenemos lo que antes existía, de que no haya, pues nunca lo conoció y no sabe No hay información de nada. No, ya hay videos, ya hay información, ya hay libros, ya pues tú casi que puedes, mejor dicho, reconocer, que me parece muy valioso también. Sí, el mundo ya da, hay cambiado unas muchísimo. ofertas. Total. Manu, hay una situación que creo que nos pasa a todos los seres humanos y es la toma de decisiones, ¿cierto? Tomar decisiones, nosotros hablamos mucho de tomar decisiones, implica hacer duelos de lo que no se decidió, pero cuando uno se va del país o cuando uno se va a ir del país, es una constante toma de decisiones gigantes, súper trascendentales en la vida, ¿cierto? A veces, no sé, cuando uno tiene una rutina de vida es hoy me voy en carro o me voy en metro o bueno, entonces como más decisiones más pequeñas, ¿cierto? Cuando te vas del país es me quedo haciendo la visa, me quedo ilegal o estoy acá, me voy a hacer una maestría, me voy a trabajar y ahorro y luego hago la maestría, bueno, como que son súper trascendentales todas y cuestan mucho. O sea, creo que una de las cosas que lo agobia a uno cuando está por fuera constantemente es hacer duelos, porque es tomar decisiones. Claro. Y creo que es como una constante de personas que nos escriben diciéndonos, chicos, me quiero devolver, pero no sé si devolverme, estoy súper confundida con mi pareja quiere una cosa, yo quiero otra, estamos súper mal, pues no sabemos qué hacer y llevamos en esto un año. Y casi que la vida, cuando uno no toma decisiones, se pausa. Claro. Porque estás ahí porque también paraliza a veces, ¿cierto? Se paraliza la vida pensando si me voy, si me quedo, si me vuelvo, si me pongo a hacer una maestría, porque pasa mucho que a veces para uno quedarse en un país te puedes quedar si tienes una profesión. Entonces, mucha gente, imagínate decidir algo tan trascendental como voy a empezar otra carrera, porque aquí está la posibilidad, ya medio grandecitos, si hago esa carrera, me puedo quedar acá. La vida siempre nos lleva a tomar decisiones importantes y trascendentales, ¿cierto? Y hay una cosa que yo siempre como que aconsejo mucho y trato de aplicar, y es como la única verdad habita en nuestro corazón, que es la que es coherente con lo esencial que somos, ¿cierto? Y al final lo que más nos pone a tambalear la mayoría de las veces es las emociones o la mente. Entonces nosotros vivimos en un mundo adornado maravillosamente por las emociones y el pensamiento todo el tiempo, que es lo que nos pone a dudar, porque entonces yo digo, a ver, lo que antes decíamos como la razón o el corazón, la razón o el corazón, entonces yo me fui por amor, pero entonces me devolví porque me apareció una oportunidad laboral maravillosa. Pues entonces es como que al final yo siempre le digo a la gente, miren, la verdad está en el corazón y ese es el centro. Ahí no hay emoción ni hay pensamiento. El pensamiento está arriba y en el entrecejo, como en la frente, y la emoción está en el estómago. Y uno lo que debería tratar de hacer para momentos de decisiones trascendentales es como entrar un poquito en pausa, en calma, y yo siempre les digo, ascienda la emoción. Es decir, deje que la emoción le termine de revolcar y súbala al corazón. Y después coja el pensamiento, aquiete la mente y baje el pensamiento del corazón y encuéntrelos allí. Solo donde el pensamiento, la emoción se alquimizan, por decirlo así, en el corazón, que es la verdad, ahí es el único lugar que te puede decir que es el camino correcto, ¿no? Hay una frase por ahí de Buda
que alguna vez un discípulo le preguntó: maestro, pero ¿cómo hago para saber si estoy tomando la decisión correcta? Y Buda le responde: la paz será tu termómetro. Es decir, solo cuando sientas paz es porque ese es el camino correcto. Y claro, digamos que se hace un poco complejo como bajar el pensamiento, subir la emoción, pero es como que sí, no tomes decisiones emocionales, no tomes decisiones tampoco como tan racionales en medio de la bruma mental, porque eso es un caos a veces, sino como serenarse, conectarse con lo que quiero, para dónde voy, con esas preguntas existenciales de la esencia, y desde ahí ser capaces de tomar esa decisión. Otro ejercicio que me gusta mucho y es, no sé si lo hablamos en la grabación pasada, pero la mente no tiene espacio ni tiempo. La mente no es capaz de diferenciar lo que es realidad de lo que es ilusión. Es decir, todo lo que yo me imagine, para la mente mía es real. Si yo cierro los ojos y me imagino que estoy en el mar, en la playa, mi cerebro produce sustancias acordes a eso. Si a mí el mar me produce placer, voy a liberar serotonina y dopamina y me voy a relajar. Solo con imaginarme que estoy en el mar. Por eso es que tú quieres hacerlo de Turquía. Claro, claro. Es que yo juego con el poder de la mente, claro. Y Turquía y todos otros países, pero yo me quiero recorrer el mundo. Si no lo puedo hacer físicamente y realmente, pues lo voy a hacer en la imaginación. Me voy a ir a comer una pasta. Total. Eso. Como le pasa igual a una persona si el mar es un trauma y un pavor y yo la llevo en una relajación a que se imagine que está en el mar, pues le voy a detonar una crisis de pánico en medio de la relajada y no está en el mar. Entonces yo muchas veces le digo a las personas: mira, tienes dos caminos, siempre hay dos caminos. Cierra los ojos e imagínate que te fuiste por este camino y percibe cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente tu alma, cómo se siente tu emoción, cómo está tu pensamiento. Y después, al día siguiente, te imaginas el otro camino y te imaginas que esa fue la decisión que tomaste. Y te sientes cómo se siente tu cuerpo, cómo se sienten tus emociones, cómo se siente tu pensamiento, cómo se siente tu espíritu. Y ahí uno casi siempre logra decir: uy, me sentí 1000 veces mejor en este. ¿Cierto? En el 1 o en el 2, en el camino 2. Y eso lo lleva a uno a ser capaz de conectar con ese esencial, que a veces somos tan desconectados con eso, porque uno dice: no, es que si pienso desde lo emocional, qué delicia, me encanta aquí, la gente, pasamos buenísimo, XY, pero desde lo racional, es que es una super oportunidad laboral, es que no sé si vaya a encontrar una oportunidad igual a estas, es que, entonces uno dice: no, pues es que son los polos opuestos. Entonces es muy lindo porque al final hay siempre esos dos caminos y uno puede tratar de empezar a tomar decisiones mucho más conscientes de realmente, porque si yo le pregunto a 5 personas, voy a recibir un consejo desde la experiencia de cada una. No puede haber una que piense y sienta como yo realmente. No hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Y lo otro, que ahorita también lo hablábamos, es como que siempre hay una buena oportunidad para volver a empezar. Es decir, como que si me quiero regresar y no me fue bien, pues vuelvo y me voy para otro lado, no sé, y después vuelvo y arranco. O sea, como que la vida también lo va llevando a uno por el camino. La vida es el resultado de los sucesos y las experiencias que vivimos, sumado a las interpretaciones que les damos. ¿Qué historia nos estamos contando con cada situación que vivimos? Entonces, como que claro, la vida es eso, son decisiones y nos vale equivocarse y puede que no, y puede que hagamos el ejercicio y de repente pues fuimos y exploramos y no. Es muy difícil porque cuando uno toma decisiones con la verdad del corazón, casi siempre está en lo cierto. Pero no falta y circunstancias cambian, pues porque es que cuando yo tomé la decisión, las circunstancias del país estaban en esta situación y de repente en 2 años todo cambió. Entonces ahí como que uno simplemente darse la oportunidad y la resiliencia, que es una palabra que a mí me encanta, de volver a tener la motivación, la capacidad de levantarse, de volver a empezar, de confiar, de creer, de valorar, de tantas cosas tan lindas que a uno la vida le entrega pues como en la experiencia. Ay, mano, te escucho y quiero decir tantas cosas. Siento que necesito aprovecharte y escucharte más, pero te quiero preguntar mucho. Hay algo que identifico de todo lo que estás diciendo y es que nunca hemos aprendido cómo hablar con nosotros mismos. Pues siento que hay una dificultad muy grande que tenemos y es que aprendimos a comunicarnos con los otros, pero en realidad no estamos preparados porque nunca lo hemos practicado
y es el tema de la comunicación con nosotros, que ahí es donde siento que puede complicarse el cómo bajo lo de la mente, cómo subo esto y cómo llego a mi centro, que es el corazón. O sea, como que asumimos que la comunicación es con un segundo, con un tercero. Siempre trato como todo lo que escucho de contrastarlo como con mi experiencia y como con mi propia vida y con las situaciones que he vivido, y cuando me he sentido como tan confundida y tengo que tomar una decisión y ¿qué hago? Es que no me sé escuchar. Laura, ahí también es como valorar un poco como las presencias, las personas que están a nuestro alrededor, porque es a través de ellas también que nos vemos, nos conocemos, nos comportamos, o sea, los seres humanos con los que habitamos alrededor son también un espejo de lo que nosotros al final pues estamos viendo, reflejando y siendo. Entonces como que no es necesario como quitarlos de ahí, sino que es la capacidad, y hay un poder ahí que para mí es súper valioso, que es el poder de la escucha, que es tan difícil hoy, pues como que es, no voy a pensar mi respuesta hasta que no termines de hablar. Eso es súper difícil, uno ya lo está pensando y es como que en la escucha del otro tú también te puedes ver reflejado un montón. Y empezamos este podcast hablando y diciendo, conversemos de lo que salga y surja, pero al final va a haber personas que cuando lo oigan digan, esto lo necesitaba, esto resonó, esto, al final todos estamos conectados en una colectividad. Entonces es muy lindo porque claro, los otros son un espejo que te ponen al frente para tú ser capaz como también de verte en ellos, reflejarte ahí, pero lo que tú dices que es muy bonito es no pierdas la posibilidad de ser reflexiva ante eso, ¿cierto? No nos enfoquemos en lo que muchas veces comúnmente caemos, que es el juicio, la comparación, el juzgamiento, pues como que la crítica. No, es como que yo escucho al otro y en vez de tomar una posición o algo, más bien me vengo a mí. Y para eso los momentos de soledad, las caminatas, lo que hablamos ahorita, esos espacios que nos invitan en los viajes a caminar por callecitas, a ver las montañas, a conocer paisajes nuevos, eso nos invita mucho a vernos a nosotros mismos también. Entonces esos espacios vacíos de conversa y de reflexión nuestra con nosotros mismos en soledad son súper valiosos, pero son súper escasos. Súper escasos. Yo siempre pienso como cómo inculcar esas cosas en los niños para que en su adultez pues puedan tener una vida mejor. Claro. Manu, a ver, cuando contaste, no, me interesé por la medicina china y me interesé por la medicina japonesa. Nosotros dos siempre hemos pensado que son dos culturas supremamente poderosas, milenarias, que también el viajar a nosotros como que nos abrió la mente y nos abrió los ojos y fue como darnos cuenta que lo que mucho tiempo nosotros pensábamos que sabíamos o que teníamos la razón acá o que las cosas eran como nosotros nos las imaginábamos y las hacíamos, pues era como que haber ido a China o haber ido a Japón y haber estado una temporada ya era decir como, es que esta gente lleva más tiempo haciendo esto, es que esta gente ha investigado esto un montón, ha hecho una cantidad de cosas, son mayoría en el mundo. Y nosotros todavía estamos creyendo que no, que es que los únicos que sabemos hacer las cosas somos nosotros. La versión que tenemos nosotros del mundo pues está contada por este lado del mundo, claro, ¿cierto? Entonces, estéticamente, espiritualmente incluso, pues paralelo a antes de Jesús habían pasado un resto de cosas también que también guiaron a un resto de gente por otros caminos también espirituales sobre moral, sobre lo bueno y lo malo. Bueno, antes de eso habían pasado muchas cosas también, pero nosotros creo que también muy soberbios creemos que el mundo funciona como muy cerrados. Yo siento que es de como este lado. Sí, como pensar como no existe nada más y es así y entonces salir también es como descubrir una cantidad de cosas. Hemos tenido en ese podcast personas que han vivido en China, que han viajado mucho, que no de Japón, pero mucho de China, y ellos tienen pues como unas prácticas que no son comunes para nosotros, cosas desde lo más sencillo, como que nos decía una persona que vivió muchos años en China, yo en China descubrí que el agua tibia sirve para todo. Que todo lo resuelven con agua. Sí, claro, estoy lleno de agua tibia. Sí, exacto. Tengo una gripa, agua tibia, tiene todo el sentido. Y de verdad, como que es adentrarse en un mundo muy desconocido para nosotros, pero con una riqueza
Impresionante. Infinita. Hablar de la medicina, yo creo que es como si tocáramos el tema de la religión, o sea, un tema súper complejo y súper amplio. Pero, ¿cuáles son esos elementos, Manu, que tú descubriste en la medicina china y en la medicina japonesa que quizás han sido como lo más revelador? Que tú dices, o sea, definitivamente esto yo lo adopté y lo hice parte de mi práctica médica porque es supremamente transformador. Va a devolverme un tris antes de seguir con al Tao o al símbolo del yin y el yang, y es como que en esa creencia que tenemos, pues que si acá somos y allá ellos creerán que son, pues al final es como que el símbolo del yin y el yang es interdependiente y complementario, o sea, el uno no puede vivir sin el otro, ¿cierto? Es como si medio planeta no, o sea, no nos imaginamos la cantidad de interconexión que hay en el uno y en el otro, que juntos hacen más, ¿cierto? Y ahí lo voy a conectar con esa pregunta que me estás haciendo de la medicina, y es, para mí las medicinas orientales tenían pues un sex appeal muy valioso, que era como, o sea, la espiritualidad, la energía, que nunca me habían hablado aquí de eso, que no era tan común, que uno no, finalmente tú, en la medicina oriental, la base de la medicina oriental es la energía, ¿cierto? Es decir, allá lo primero que buscan es ir a poner su chi en orden, que es la energía vital. Como nosotros aquí nos vamos a urgencias, ellos primero se van al acupunturista, porque para ellos, culturalmente, pues la energía es todo. Para nosotros no, ¿sabes? Para nosotros ha sido mucho más desde lo occidental natural, lo material, el cuerpo, el órgano, el examen de sangre, o sea, todo lo que hay ahí. Entonces lo bonito y lo romántico en eso es que lo uno no quita lo otro, ¿cierto? Finalmente allá pues no es que no haya clínicas y no se puedan hacer una ecografía y un examen de sangre, sí, también claro, lo hay, pero eso nunca será el plan A de ellos, porque estructuralmente para ellos primero es la energía y el 90% de las cosas las resuelven desde la energía, entonces solo para el 10% pues acuden pues al yeso que se tienen que poner por una fractura o algo así, que aún así no le dejan de mirar el lado más profundo, ¿sabes? Como que hay detrás del hueso, que el hueso que a qué elemento corresponde y eso que me está invitando a hacer. Entonces a mí siempre me ha cautivado mucho como ser trascendental. Yo soy más trascendental. Como que hay gente que llega aquí, ay, no vengo porque tengo un Helicobacter pylori, y yo siempre digo, ay, sería a veces muy demasiado dramática para irme tan profundo, pero al final yo lo que encuentro en el otro es una resonancia de decir, esta señora me leyó mi personalidad, con que yo le dije que tengo gastritis. Claro, es que de lo que he estudiado es qué hay detrás de esa gastritis. Eso es una cascada de un sistema nervioso que ha estado desregulado por años, que lo que hizo fue una alteración del estado ácido base del estómago que creó esa Helicobacter pylori hoy. Pero al final detrás de eso hay una personalidad ansiosa, acelerada, nerviosa, con unos mecanismos de estrés que llevan acumulados durante un tiempo. Pero no hemos hablado nada, ¿cómo supo? Pues, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que es como trascender un poco más allá. Entonces, como que cuando ya tú conectas, porque también, por ejemplo, me pasó en la experiencia en Nueva York, cuando yo estudié medicina tradicional china, yo era la única médica. Es decir, allá la universidad era medicina tradicional china, ellos se graduaban del colegio y empezaban medicina tradicional china, que era una carrera de 5 años, como la nuestra de medicina acá, en donde veían materias básicas los primeros 3 años y luego hacían énfasis en clínicas y ya todas las técnicas pues como de medicina china, de hierbas o de acupuntura. Y fue muy valioso para mí, y yo no me acuerdo que le escribí un correo de allá al doctor Carvajal para decirle, no tengo cómo agradecerte, porque yo estaba en el internado viendo pacientes de acupuntura y mis colegas de acupuntura venían a decirme, doctora Manuela, ¿tú sabes este medicamento para qué es? No tenían la menor idea de un medicamento para la presión, para la tiroides, porque ese no es la vida de ellos. Entonces yo digo, es que una no puede existir sin la otra. Entonces por eso para mí nunca ha sido una opción separarlas, o una es más superior a la otra. No, es que yo no podría hoy manejar un montón de pacientes con homeopatía si no conociera
que un medicamento para la hipertensión que va a tomar y que yo no voy a pelear para que lo deje de tomar porque a veces en ciertos momentos es necesario. Entonces es como que la combinación de los dos me permite tener ese equilibrio. Manu, y eso es lo que se llama medicina integrativa. Exactamente. ¿Qué es La lo que tú medicina haces? integrativa es la combinación de la medicina convencional con otras medicinas que además la complementan, la potencializan, y que parte de lo que me cautivó mucho como de también unirme con esa medicina era la capacidad de los orientales para ver el ser humano de una manera total, completa e íntegra. Es decir, para ellos no hay separación entre el físico, mental, emocional, espiritual y energético. Acá tú le hablas a un cirujano de la energía y no te va a entender. Pues, o quizá de pronto ya más, cada vez más. Eso me pone muy feliz, porque yo hoy recibo pacientes de mis profesores oncólogos, cirujanos, ortopedistas, y yo soy muy feliz como que ya estén abriendo un poco, pero yo creo que también la experiencia les ha mostrado que funciona, que muchas veces ya hay medicina basada en la evidencia del otro lado de la medicina. Entonces es muy lindo porque yo creo que también es esa combinación de las dos que hace mejor las cosas. Yo no voy a dejar a un paciente con un dolor bien horrible, ¿cierto?, por no mandarle un analgésico convencional mientras le corrijo su profundo dolor de algo que va más allá de un dolor de rodilla, que es una situación. Mira, mano, que nosotros, los viajes y las conversaciones también nos han hecho pensar mucho sobre esa relación o esa confrontación más bien que hay entre las vísceras y la razón, ¿sí? Como esa parte, y digo los viajes porque otras culturas donde se le da prioridad a esos temas, Claro. y la razón, sí, no sé, India con el tema de las religiones y que hay Dios de 360 dioses o no sé cuántos dioses, y todo hay una razón, castigo, como claro. exactamente, como onírica de por qué pasa. Y nosotros, sobre todo con algunas profesiones, yo siento que está muy relacionado, los ingenieros, los abogados, como no, es que, pues la ciencia, Claro. ¿cierto? Lo que llamamos a este lado del mundo. 2 más 2 es 4 y eso no le busque. Y el resto es bobada. ¿Qué vamos a hacer? Pausas activas. ¿Qué pausas activas? Ni qué carajo. Voy a producir. Vos con unas bobadas. Inutilidades, Vamos a total. parar la vida con bobadas. Esto aquí, Total. si el piñón se le desgastó una cosa, entonces no funciona y se arregla. Y pues como que todo ese exceso de razón. Claro. Y que nos han estado confrontados por años. El uno niega al otro, básicamente. Claro. Yo siento también, como lo dices, Padre, nunca había pensado en la medicina integrativa, o sea, no entendía de dónde venía ahorita que como el término. Exactamente. Claro, yo siento que una cosa no es necesario que se nieguen, Cero. pueden cohabitar Se potencializan. totalmente, exactamente. Eso es lo que yo siempre digo, se potencializan y se complementan perfecto. Y lo pienso como una ideología para la vida, o sea, no necesariamente pues en la medicina, claro, es En todo, en la vida. aplicable. El yin y el yang. Porque es, y lo hablamos mucho, que es los países ricos están más enfocados a la razón, ¿cierto? Si ponemos a pensar, no sé, Suiza, Suecia, los países nórdicos, Estados Unidos, Europa oriental, donde hay más, pues Alemania y esos países, no, aquí hacemos carros bien hechos. Claro. Y no pendejemos. O sea, el resto, Sí, total. exacto, sí. Pero es donde más se suicidan, donde la gente está con unos problemas anímicos terribles, donde las relaciones se caen por su propio... Exactamente. Total. Porque... Qué falta de equilibrio. Qué literal. falta de equilibrio, Hay exactamente. falta de equilibrio. Y por el otro lado, hay un combo de gente sentado diciendo... no, Dios nos va a solucionar todo. Y aquí estamos sentados haciendo nada, esperando a que Dios, esperando que Dios venga Confiando en el universo. y que sí, que el universo no se conspire. Conspire. Y aquí No, si espontáneamente lo pasa. sueñas, la tienes. Hay una frase por ahí de Tiger Woods, el golfista, no sé si la han visto, que alguien le dijo, es que usted sí ha sido muy suertudo en esta vida, pues como llegó a ser el mejor golfista del mundo. Él dijo, sí, y entre más entreno, más suerte tengo. Y sí, pues finalmente es como que todos tenemos que hacer esas diferencias de cultura, pero al final como que la vida también tiene como su curso y su camino, uno se va dejando llevar, pero sin ser pasivo. Creo que es como el equilibrio perfecto. Y en todo lo que hemos mencionado, el equilibrio del yin y el yang, digamos que uno puede diferenciar en la gran dualidad el yin y el yang. Es decir, el yin es el femenino, es la oscuridad, es la quietud, es la pausa, es el silencio, es lo frío, es como
como lo más quieto. El yang es el sol, es el movimiento, es el calor, es la actividad, es todo esto. Y solo veámoslo en la naturaleza. O sea, no hay posibilidad de que uno coexista sin el otro. Es que hay día y hay noche, hay invierno y hay verano, hay fríos y hay calores. Entonces como que a veces somos como tratando de quedarnos con que, ay, no, es que a mí me encanta el calor, sí, pero si no hubiera frío no valoraríamos el calor. Sí, y si no, como en los países de estacionales. O sea, cuando ellos están en el verano, maravilloso, y lo disfrutan, y a veces les hace falta el frío y llega el frío y ya valoran el verano. Entonces también es la dualidad que nos muestra la perfección. Sí, casi que una cosa existe por la otra. Son interdependientes y complementarios. No puede existir el uno sin el otro. Manu, ¿para ti qué significa viajar? O sea, yo siento que hemos idealizado también mucho el viaje, ya pues como esta interconexión y las posibilidades también de ver tantas cosas, de viajar a veces incluso estando en el mismo lugar, como que se ha idealizado mucho también el viaje. Y aunque nosotros nos declaramos fans del viaje, viajeros, o sea, en estos días hicimos una encuestica por Instagram y le preguntábamos a la gente como si el dinero no fuera un problema en tu vida, ¿a qué te dedicarías todos los días? Y el 90% de la gente iría a viajar. Ahora que tú hablabas mucho del viajar, que decías como ese momento también como de desconectarse y de irse, para mí el viaje es como libertad, o sea, es como lo más cercano que yo experimento a la libertad, a hacer lo que yo quiera hacer, a levantarme a la hora que quiera, a comer cuando tenga hambre, como que es desligarme de esa rutina que uno ha construido, Claro. pues y esos hábitos que uno va alimentando con el tiempo, que son tan necesarios pues en este sistema y como tenemos la vida construida, pero es como me doy un escape y me salgo de todo esto, me salgo de este guión y voy a hacer como lo sienta y como lo quiera. Para ti, ¿qué es viajar? Es muchas cosas. No sé si nos da el tiempo. Tremenda pregunta, sí, yo dije, mira. Pero mira, si lo pudiéramos como decir en palabras, yo diría, primero, viajar siempre nos incita a tener una motivación. Como que yo con mi esposo siempre a nosotros nos encanta viajar, ¿cierto? Y conocer, entonces yo siento que los viajes se convierten en una motivación. Entonces como qué rico, nos encantaría conocer tal lugar. Empecemos a ahorrar despacio, vamos haciendo, se vuelven una cosa como que rico, en algún momento lo queremos hacer y lo vamos construyendo en el camino. Y es una motivación que para las relaciones es clave. O sea, una de las claves principales de mantener una relación es mantener motivaciones juntos. Entonces, como para empezar, yo diría que un viaje siempre será una motivación para mí, ¿cierto? Segundo, creo que el viaje trae muchas cosas. Uno, alivianarse, porque cada vez estoy mejorando más. Pero yo siento que viajar nos enseña a ser más livianos, ¿cierto? Como que ya las restricciones, pues desde la maleta, literal. Es como que, ¿cómo así que 3 blue jeans para 15 días? No pasa nada. Es como que nos enseña a ser simples, prácticos, livianos, flexibles, ¿cierto? Como que pensando en un viaje que acaba de ser muy soñado con mis papás y mi esposo, fue un viaje que creo que nunca se nos va a olvidar, de lo más rico. Desconectarse de la rutina, y así como irse es volver a la rutina. Es decir, es tan rico desconectarse y estar en presencia plena y en un total presente cuando estás allá, que a veces yo decía, soy como un poquito mala mamá, no he llamado a los niños, no, se durmieron, ya me cogió, ya están dormidos, ya no sé qué hacer. Pero al otro día decía, ay, qué rico, una vez al año, no pasa nada. Y cuando regresé fue lo mismo, como, ay, qué delicia volver a mi casa, mi camita, bañarme, mi rutina, porque también creo que es también Sí, el sí, equilibrio lo de extraña mantener uno. su rutina. Claro. Pero creo que es transformación, es nutrición, no en todos los aspectos. Es decir, uno cuando viaja se nutre, aprende, como que se despoja de cosas, se desestresa, se ilusiona, se inspira de otros, pues como que con cositas muy sencillas, como que un mesero que nos atendió y nos marcó el viaje a los 4.
pues como que es este señor literalmente se goza y se solla su trabajo, qué nota. Entonces claro, como nos cayó también, nos hicimos amigos, entonces nos contó su historia y nos contaba que él estaba 8 meses del año trabajando y 3 meses del año en su familia, y esa es su vida ideal y su vida perfecta, porque además se ve que lo hace con una pasión, que qué delicia. Entonces como que creo que es muy valioso como ver la diferencia para valorar también lo que uno tiene, pero creo que es todo eso. Es practicidad, es flexibilidad, porque también cuando uno está viajando como que no hay horario, como que no importa si desayunó tarde, temprano, si almorzó, si comió, si solamente comió 2 veces al día, como que ay, qué delicia flexibilizarse. A mí que me cuesta un poco a veces como soy muy controladora en muchos aspectos, me encanta esa flexibilidad, como que me aporta eso, entonces me nutre y sin duda, como dije al principio, creo que los viajes son transformadores, uno nunca regresa, aunque sea de un fin de semana, sin haber transformado algún aspecto de su ser. ¿Vas a hacer una pregunta o hago yo una pregunta? Pero tiene que ser Manu, de pronto alguna recomendación que pudiéramos compartirle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, sobre esas cosas que has descubierto vos como en el camino de esta exploración, de estas diferentes medicinas que podemos aplicar en nuestro día a día. O sea, que no necesitamos ir donde alguien, sino que son cosas como simples que podemos empezar a hacer nosotros. con esta velocidad del mundo. Pues yo creo que es como el máxime que trabajo y con el que practico y que trato de trabajar para mí también siempre, y es como mantener el balance. Y el balance en esos 5 dimensiones del ser humano, porque uno se concentra mucho a veces en una y no en la otra. Entonces yo les aconsejaría que todos los días en su rutina diaria metan un aspecto que puede ser corto, es que puede ser 1 minuto o 2 minutos para hacer conciencia o para nutrir su equilibrio en alguno de sus 5 dimensiones. Entonces en su cuerpo físico, que el sueño esté bien, que la alimentación esté bien, que una respiración consciente, que el ejercicio, que una actividad física. En el mental, entonces un ratico de meditación, o simplemente si estoy muy estresado, entonces una serie que me disperse un rato, o una conversación rica con alguien, como esto. Emocionalmente también como revisar las relaciones, como ver en qué estoy enfocando mi atención, con quién me estoy uniendo, qué me nutre o qué me genera toxicidad, pues como ser más conscientes de eso. Espiritualmente, cualquiera que sea la forma, sea en una oración, en una meditación, en una lectura, en una caminata con la naturaleza. Es que mi religión es la naturaleza, perfecto, salga, camine, abrace árboles, siembre, are la tierra. Y en el energético, pues que al final también es como el que es capaz de equilibrarlos todos, es también como mantener pues como sus hábitos adecuados en cuanto a que la energía fluya. Todo lo que se estanca energéticamente se enferma, entonces pararle bolas a lo que está pasando, y la energía se equilibra muy fácil, demasiado fácil. Un buen sueño, un atardecer, un amanecer, una caminata descalzos, una terapia de Reiki, de sanación, que uno mismo se lo puede hacer. O sea, no hay que hacer nada, es como pasarse la mano y ser consciente. Ponerse la mano en donde haya algo de dolor, o sentarse a reflexionar como hablábamos ahorita. Entonces es como que a veces en este caos en el que vamos, en este ritmo de la vida, nos lleva por ese río y se nos olvida como hacer pequeñas pausas que nos inviten a volver al balance, a volver a nuestro centro. Entonces simplemente hacer una pausa y revisar: tengo súper abandonado el cuerpo físico, estoy comiendo tan mal. Entonces como volver a empezar todos los días, volver a empezar en un aspecto, hace que tú puedas volver a estar como en armonía con todo. Manu, repitamos: los cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y energético. Y el espiritual también es muy asociado al propósito, como a qué haces para servir y qué hace que te sientas pleno, como tú contigo, como esas preguntas existenciales son muy del espiritual. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estoy? Yo estoy con Manu, pero vamos a hacer una serie. Sí, de cada cuerpo. Manu, una idea. Hoy vamos a hablar del cuerpo físico. Manu, gracias por el tiempo. Nosotros sabemos que cuadrar agendas no es fácil, pero nos soñábamos esta conversación porque, pues, aparte que nos apasiona el tema, que sabemos que estás llena de información por compartir y queríamos aprender mucho. O sea, creemos que como que ir
cogiendo poquito a poquito toda esta información que está en el mundo y que hay personas como tú, Manu, que ya se han puesto en la tarea de investigarla, de estudiarla, de aplicarla, de practicarla, de todo, como que pueden entregar un poco de eso para ver si logramos vivir como mejor todos los días, que es como el propósito a la final, es como la tranquilidad. Te agradecemos mucho, Manu, este espacio, y Gracias vamos a a dejar ustedes. como el contacto tuyo ahí también en las redes, que tú también estás botando contenido ahí, también Voy a haces unos... contar algo. Manu hace un retiro. ¿Ibas a contar eso? Sí. Manu hace un retiro de silencio que, no, pues yo me lo sueño. O sea, ¿son cuántos días, Manu? 4 días. 4 días. 3 días realmente en total, pues de en silencio, silencio. 4 días del retiro, el primer día, después a mediodía. I need it, I know. Total. 3 días de silencio, 3 días brutal. de silencio, Todas esas cosas que haces nos parece increíble. Muchas gracias, Manu, entonces por el Gracias tiempo. a ustedes también por aprovechar sus talentos para compartir con las personas, para servir a los demás, porque seguro esto les llega a muchas personas, les da ánimo, como decíamos ahorita, les da como tranquilidad, les da esperanza y tantas cosas. Entonces, gracias a ustedes también por haberme tenido en cuenta y por seguir sirviendo con el corazón. Tan linda, Manu, gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias por vernos, por escucharnos, por estar conectados siempre con No Hay Banderas en Marte. Ustedes saben que disfrutamos mucho leerlos, saber qué les gusta, qué no les gusta, qué tipo de información esperan. Entonces por ahí por redes sociales como @No Hay Banderas en Marte nos encuentran y nos pueden escribir todo el tiempo. Nos vemos en 8 días con un nuevo invitado, un nuevo episodio. Gracias, chao.